Amigos, es necesario antes de hacer un producto diseñarlo y ponerse de acuerdo con nuestro cliente. En este caso, nuestro cliente fue un cliente corporativo con el que nos pusimos de acuerdo y eligió este tipo de bombón guasón para su evento. Nuestro cliente se quedó muy contento, muy satisfecho y logramos capturar la esencia del mensaje que quería transmitir a sus invitados. Les voy a contar que es un bombón de chocolate blanco con dos tipos de ganache dentro. Es un bombón estructurado que en la primera parte tiene un coulis de limón, que es una jaleíta, como una jaleíta un poco más suelta que la jalea, pero con un limón riquísimo de acidez moderada y dulzor. Y en el segundo nivel hay un petit de limón. Sin embargo, que también es de limón, se siente diferente al coulis porque tiene otro tipo de textura, no es tan ácido, sin embargo que no deja de ser limón. Y es una combinación perfecta de los dos ganache con el chocolate blanco. Este tipo de bomboncito, nuestro cliente vamos a maridarle con vino blanco, a pesar de que también se podría maridar con champán rosado. ¿Sí? Vamos adelante. Acuérdate que estamos siguiendo un boceto que lo vimos al inicio. El pelo del Joker es irregular. Luego de este contorneado negrito va a ir una pintura en verde fosforescente. Y vamos avanzando.
con pintura de neón. Nos va llenando las coquillas de nuestro bombón con este coulis, que nada más es un preparado de jugo de limón con azúcar y glucosa, llevado a una temperatura máxima de 90 grados. Esta estructura es posible porque luego de este paso, vamos a llevar el bombón a refrigeración hasta que el coulis se congele un poquito. Luego de lo cual vamos a proceder con el relleno del segundo piso del mousse de limón. Como ustedes ven, amigos, es un trabajo de bastante cuidado, técnica y cariño. Para el segundo piso de nuestro bombón vamos a colocar un petit de limón. Y enseguida lo llevamos a refrigeración. Igual la receta del petit de limón. Con el chocolate blanco empezamos a cerrar las coquillas de nuestros bombones. Extendiendo el chocolate con la paleta y retirando los excesos.